Fernando Rivera Calderón, gracias por estar aquí. Nos encantaría que te definas a ti mismo, por favor. Hijo, es una pregunta difícil, Beto, pero pues podría decir que Fernando Rivera Calderón es un tipo un poco difícil de atrapar, incluso para sí mismo, que se ha rehusado durante muchos años a ponerse una camiseta o a ponerse una etiqueta, ¿no? Entonces, desde que terminé mi carrera de comunicación social, dije, no, pero tampoco quiero ser el licenciado. Luego hice una maestría y dije, no, tampoco quiero ser el maestro y tampoco quiero ser el actor, ni el periodista, ni el... Disfruto mucho la libertad de ser lo que se me dé la gana y de no ponerme disfraces previos, ¿no? Creo que la vida es más divertida así. Eso soy. Esta conversación intenta auscultar de qué estás hecho y nos encantaría saber, en esa época de tu infancia, ¿cuál es la anécdota que siempre cuentan tus papás de cuando eras chavito? Hijo, bueno, hay dos cruciales, pero una es un día que la primera vez que entré a una iglesia, a la boda de unos tíos, era un escuincle de 4 años y pues era la primera vez que veía a Cristo, que es un personaje que siempre me ha impactado históricamente, psicológicamente y hasta lo he hecho en cabaret, ¿no? Y vi a Cristo ahí colgado, el pobre hombre ahí, y empecé a gritar. Yo no sabía que la liturgia pues, no se interrumpe y eso. Y empecé a decir, ¡bajen a ese señor, bájenlo, bájenlo! A tal grado que la primera vez que entré a una iglesia fui expulsado del templo. El cura dijo, por favor, saquen a este escuincle gritón. Nadie va a bajar a Cristo de la cruz. Oye, tengo entendido que estudiaste en escuela de padres baristas cuando eras chavito. Beato Marcelino Champañat ruega por nosotros. Que te zapaneaban porque no te sabías persignar. Fíjate que ¿Qué otros golpes te dio la iglesia? Pues sobre todo el golpe de la ignorancia, que creo que es muy fuerte cuando eres un niño y le preguntas a quienes te llevan a la iglesia, oye, ¿y por qué se hace esto? No preguntes y reza, ¿no? No, tú persínate y no andes preguntando. ¿A dónde se va uno? ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? No, preparando el infierno para los güeyes que preguntan lo que estás preguntando tú. Creo que acostumbrarse a esa ignorancia, ese no saber y a reproducirlo y a creer en él y a defenderlo como si fuera una bandera de algo, la ignorancia, me parece que es el golpe más fuerte que le puede dar no solo la iglesia a un escuincle con curiosidad y dudas como yo, sino a toda la gente que cree en esta institución como un mecanismo de fe, de conducir su fe, y que realmente pues están... Y lo vemos ahora con el debate sobre los matrimonios igualitarios, sobre los derechos para todas las personas, que justo es la iglesia la que está oponiéndose a esto, que es lo más humano y que tiene que ver mucho más con el amor que lo que ellos están profesando. Y vaya que ellos tienen la marca registrada, ¿no? Del amor. A mí me produce mucha curiosidad tu transgresión, porque de pronto, en tu época de chavo universitario o quizás antes, creaste un grupo de rock llamado El Cuerpo de Cristina. Así es. Haciendo alusión, evidentemente, al cuerpo de Cristo. Y este grupo, tengo entendido que hasta le abrió conciertos a los Caifanes. Todavía tengo un póster ahí gigante de un concierto en el 92, organizado por Danesa 33, que ya no existe esa marca, en Atizapán o en el Estadio Lomas Verdes. Pues los Caifanes creo que tampoco. En la gran época de los Caifanes, sí, bueno, pero vaya que era un momento muy diferente, todo era distinto, ¿sabes? No había redes sociales todavía, los grupos sonábamos igual en las 2 estaciones de radio que programan música, pero no había... O sea, te lo ganabas como solito, haciendo volantes en el Tianguis del Chopo. Era otro mundo. Y sí, tenía este grupo que fue mi manera de sacar toda esa furia que aprendí también estudiando con los maristas. Toda esta represión, toda esta doble moral. Muchos de mis compañeritos de la secundaria, pues ahora son funcionarios, ¿no? Nombres. No, dejémoslo con que el Colegio México creó a engendros como Jorge Volpi, Jordi Rosado o yo. Entonces, algo le salió mal, ¿no? O sea, no lo digo por Volpi, lo digo... creo que estuvo raro ahí. Yo salí muy enojado con los maestros, con la manera de enseñar. Mi primaria, la secundaria, mi primaria la hice en escuelas normales, digamos, de educación pública normal, y ahí Benito Juárez era un héroe. Y para la educación marista y la educación religiosa en México, Benito Juárez es el máximo villano y el héroe es Díaz, ¿no? O el héroe es Iturbide.
Entonces es una visión que a mí me hizo terminar estudiando historiografía de México en la UNAM porque yo no entendía ya nada. Claro, Y sigo claro. sin entenderlo. Cada vez menos. Por el lado opuesto, ¿te gustan o te gustaban los temas ocultos? Tengo entendido que incluso coleccionabas libros de oscurantismo, magia, o Pero ¿de sea, dónde has sacado? Yo quemé esos. No, no sabes que no los quemé yo. ¿quién los quemó? ¿Sí hubo una hoguera en tu casa? Hubo varias en mi adolescencia. Es que yo era curioso, era Sí, curioso. sí. Y tuve un momento a los 12, 13 años, qué bueno que no había redes sociales en esa época, Claro. que yo me volví fanático pues, de las ciencias ocultas, de la parapsicología, del ocultismo, de los viajes astrales, y empecé a conseguir una enciclopedia, la enciclopedia de los temas ocultos del doctor Fernando Jiménez del Oso. Ándale. Donde te decía cómo hacer desde viajes astrales, todo. Lo malo es que un día que estaba tratando de fabricar un muñeco vudú en el panteón, una vez que fuimos con mi abuelita paterna a ver la tumba de mi abuela me cachó ahí recogiendo tierra de una tumba y todo y se alucinó porque pues era muy religiosa y pues un poco creía en estas cosas. Y pues me acusó con mis papás, el niño este está haciendo brujería, güey. Que sí, pero pues bueno, estaba haciendo mis prácticas de campo, Claro, ¿no? sí. Previo a la brujería, sí. Y no, pues como en la Edad Media, y vaya que en mi casa son librepensadores todo, pero la abuela había dado un veredicto así inalterable y que se me quemaron mi colección de los temas ocultos y yo decía, carajo, lo cierto es que esto ya lo han vivido muchos sabios a lo largo Claro, de la claro. historia, pero no era una locura eso. Han habido dos divorcios en tu vida. El primero de la mamá de tus hijos Así es. y el segundo Por mi culpa, de tu programa de radio en el que formaste parte Así es. durante... Casi duraron lo mismo, ¿cierto? El matrimonio, vamos. Sí, Más de una década. más de una década. Los 11 años, digamos, los cabalísticos 11 años, sí. ¿Qué extrañas de esas separaciones? No, bueno, no sé. Creo que si hay algo que no se extraña en la vida es una ruptura, una separación, un divorcio. Al contrario, creo que son episodios en la vida de los que tratas de alejarte lo más rápido posible. Aunque no puedes hacerle como mis hijos en los teléfonos cuando están jugando, que le adelantan los días ahí en la configuración y ya pasan al siguiente. No se puede hacer eso en la vida. Hay que vivir ese dolor también, hay que vivir ese entendimiento. Y yo creo que no hay... Cuando hay mucho amor a un proyecto, cuando entregas todo a un proyecto, no hay manera de terminar amablemente, ¿no? A veces creo que es inversamente proporcional al amor ¿Eres que le apasionado hasta en los duelos? Soy muy apasionado. En las separaciones. No, terriblemente. Tanto como lo soy en las relaciones o en los pactos o en los compromisos que hago con proyectos que me entusiasman, ¿no? Lo hice en la prensa mucho tiempo también, cuando fui fundador de Milenio, y duré también más o menos una década y hubo un momento donde el periódico ya no era lo que el periódico que yo fundé, el periódico en el que yo creí, y yo además, pues me tocó empezar en un periodismo que todavía se hacía a mano, sobre mesas como esta, y pegábamos las hojas y los cabezales con pegamento, y había que calcular las cabezas sin que hubiera computadoras que te resolvieran el problema. Empecé en una radio también, en donde era una cabina solitaria, donde yo ponía cartuchos, arreglaba los niveles, grababa los comerciales, contestaba las llamadas. Mi radio en la que yo crecí, mi prensa en la que yo crecí, se transformaron demasiado y yo creo que también hay que aceptar eso. Cambia el espacio y cambia uno y hay que moverse porque si no, creo que las cosas se pueden echar a perder. Poca gente sabe que además iniciaste en el periódico El Nacional en la sección de deportes. Sí, caray. ¿Es uno de tus secretos mejor guardados o qué? Así es, pero bueno, es algo de lo que aprendí muchísimo. El deporte nunca se me ha dado en la vida mucho, pero tuve la fortuna de entrar ahí. Como corrector de estilo a la sección de deportes, comencé a hacer algunos reportajes, entrevistas. A Blue Demon me tocó entrevistarlo, a Hugo Sánchez, ya sabes. Pero yo creo que lo más bello de ese momento en el Nacional, cuando yo era un escuincle de 16, 17 años, fue que mi compañero de mesa, todavía con nuestras máquinas de escribir Remington, era don Fernando Marcos, la gran leyenda del fútbol mexicano, de la crónica futbolera, fue técnico de la selección nacional, jugador, y era un hombre de una sabiduría. Él un día me cachó escribiendo unos poemas en mi máquina de escribir y me vio por detrás y me dice, bueno, ahora entiendo por qué usted no sabe nada de deportes. Usted es un poeta en el fondo. Y esa tarde leyó mis poemas en su programa de radio, yo en la mesa con mis papás así muy emocionado y pues es de esos detalles que sí te cambian un poco la vida, esas palmaditas
que de pronto significan más para ti que para el que te las dio. Hace un tiempo, en una entrevista con mi compañero Gabriel Bauduco, le dijiste que tu epitafio diría, espérame tantito. ¿Sigue vigente? Bueno, fíjate que hace 2 cumpleaños me mandaron una felicitación los de una funeraria, así como de aquí estamos sus amigos. Pues sí, siempre el espérame tantito me gusta, pero sabiendo que la muerte es inexorable y además a veces sorpresiva, he diseñado un nuevo epitafio para estos nuevos tiempos. Venga, pues danos la primicia. Dice, bienvenidas necrófilas. Porque El placer no debe de morir. No, el placer no debe de morir jamás. Claro. Como decía esa canción de Fobia, es que hemos muerto de amor, pero el amor nunca muere. Y yo creo que el gozo tampoco debe de morir. Por eso esa frase de como el muerto al pozo y el vivo al gozo. Sí, pero el muerto también podría gozar. No Exacto. sé. Yo ya estoy acostumbrado a gozar con el hueso, ¿no? Entonces, cuando yo sea ese hueso que soy en el fondo, ese traje que ya llevamos puesto para cuando nos despojemos de la vida, pues espero podérmela seguir pasando tan bien como me la paso ahora. Finalmente, Fernando, si hubiera la posibilidad que te llevaras algún objeto para el día después del juicio final, ¿cuál sería ese objeto que te acompañaría? Pues me encantaría llevarme un objeto sexual, pero eso hay que consensuarlo con la persona que quiera aceptar ese rol, ¿no? A mí me gusta jugar a veces también, más allá de la corrección política de lo que podemos decir o no antes de que nos linchen en las redes sociales. Bueno, pues a mí me gustan las personas. Y creo que a veces las personas nos queremos porque nos volvemos objetos para el otro. Nos cuesta trabajo tratar con lo inaprensible que somos. Entonces, por eso a veces las parejas dicen, ay, cosita, a mí, porque nos gusta volvernos objetos. Ahora, yo sé que la pregunta va por otro lado. Yo creo que si no fuera una persona, pues me tendría que llevar a mi guitarra, aunque es una obviedad. No sé, a lo mejor... No hay internet ni pornografía en este lugar que me planteas, ¿verdad? Yo supongo que no. Entonces, bueno, supongo que eso. La guitarra es un gran mecanismo para pasar la soledad y para disfrutarla, incluso porque creo que hay que perderle el miedo también a la soledad, ¿no? A mí la disfruto mucho. Ya no le hago como Juan Gabriel, ay, mi soledad, sino más bien... Que venga. Que venga la soledad porque finalmente la soledad está uno con uno mismo. Si te logras llevar bien contigo mismo... Sé que hay gente que no puede pasar ni unos instantes sola, ¿no? Porque no soporta lo que su cabeza le dice. Pero si te aprendes a llevar bien contigo mismo, la verdad es que los que se sumen a la mesa son bienvenidos siempre. Y tú serás siempre bienvenido. Muchas gracias por esta conversación para los despachos del poder, Fernando. Muchas gracias, querido. Gracias.